En otros temas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, yo se lo platicaba, ayer compareció ante el Senado, justamente en esta glosa del quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Fue duramente cuestionado por los resultados en materia y la estrategia de seguridad. El funcionario reconoció que los resultados no han sido pues los deseados, pese a que el gobierno federal ha destinado más de 70,000 millones de pesos para la capacitación, equipamiento y dignificación de las policías. Sobre este tema, tengo en la línea telefónica a la senadora Adriana Ávila, quien justamente se encontraba ahí ayer, porque pues, para que nos platique sobre esos cuestionamientos al secretario de Gobernación. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte, Gabriela, a ti, a tu auditorio y a la orden. Adriana, ustedes cuestionaron ayer al secretario de Gobernación como el máximo responsable en temas de seguridad, que hoy vemos inseguridad por todo el país. ¿Qué fue lo que contestó el secretario y cuáles fueron sus principales cuestionamientos fundamentados en números, cifras y más? Sí, mira, primero quiero decirte, Gabriela, que evidentemente nosotros hemos planteado que como nunca este país está viviendo lamentablemente una crisis en materia de seguridad, pero también de impunidad, o diría yo de inseguridad, para usar el término correcto, ¿no? Y de impunidad. Y estos dos términos van ligados a otro tema que se llama corrupción. Y significa con mucha claridad, Gabriela, que creo que desde el principio de esta administración, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, ambas legislaturas de la Cámara de Diputados, pues se acordó apoyar en principio la reestructuración planteada por el gobierno federal, en donde se juntaban las áreas de gobernabilidad y de seguridad pública. En lo personal y el grupo parlamentario también en su conjunto habíamos planteado desde el principio que creíamos que eso era un error, porque no pueden mezclarse un área de gobernabilidad en donde tienes un conflicto de carácter social con un área de seguridad pública que tiene que fortalecerse a través de los estados. De tal manera que lo que incluso ayer el propio secretario pide y dice, aprobemos la ley de seguridad interior y luego vayamos al tema de seguridad pública, yo lo que diría es, fortalezcamos como se estaba planteando en algún momento, primero la seguridad pública y luego veamos si es necesario que haya una ley de seguridad interior, porque no puedes permanecer todo el tiempo con, yo diría, desprotegiendo y debilitando instituciones tan importantes y tan respetadas y tan preparadas como el Ejército o la Marina, ¿no? Adriana, yo te preguntaría, porque justamente uno de los cuestionamientos de la ciudadanía es si necesitamos más leyes. Ayer el secretario llamó a los legisladores a reformar el modelo de seguridad que data del siglo pasado, así lo dijo, pero necesitamos más leyes o una mejor aplicación de lo que ya existe. Lo que necesitamos es que se aplique la ley. Incluso lo que te quiero decir con toda certeza, Gaby, que es para mí verdaderamente grave, es que en la última reunión que hubo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los acuerdos que tú puedes revisar que tuvieron los gobernadores junto con las áreas de seguridad pública en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues resulta ser que son, acordemos combatir, por ejemplo, la trata de personas, que es la comisión que yo presido, ¿no? Pues sí, pero pues si la propia ley, que además hemos demostrado 300 veces que está mal, ni siquiera aplican los 4 ejes principales del Programa Nacional contra la Trata, pues ¿cómo va a haber un acuerdo de apliquemos? O sea, ¿acuerdan que respeten la ley? Vaya, ¿no? Y luego, en mesas de esa naturaleza, Gabriela, a mí lo que me preocupa es que han estado sentados personajes como, datos que te voy a dar, un Roberto Sandoval de Nayarit, cuyo fiscal Vieira, pues es acusado evidentemente de vínculos con la delincuencia organizada en Estados Unidos. Estuvo un César Duarte, ¿no? Acusado también. Estuvieron otros personajes que recién salieron de los gobiernos, concretamente el otro Duarte en Chihuahua, ¿no? No, bueno, hay una larga lista, ¿no? Adriana, yo te preguntaría, ¿pero qué vamos a hacer? Los diputados son los representantes del pueblo. Ustedes son los representantes de los estados, que ya vemos que están tomados muchos casi por el crimen común organizado. Y el crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer? Porque o más dinero, que ya vimos que no sirve, el presupuesto se ha ido incrementando y no sirve, o mejor aplicación de las leyes que ya puntualizabas, o congruencia entre las mismas leyes en los distintos órdenes de gobierno. ¿Cuál es el diagnóstico del Partido Acción Nacional justamente en el Senado para concluir y dejar abierta pues en otras ocasiones la conversación?
Bueno, para mí lo más importante es que la clase política dejemos de simular. Es decir, no se permite en un proceso de diálogo que se hagan críticas a ningún gobierno y entonces terminan siendo todos amigos y los ciudadanos terminan, o sea, nosotros como que empezamos a hacer un señalamiento pero no tomamos acciones. En mi caso, lo que sí te puedo decir, Gabriela, que yo hice ayer varios señalamientos y dentro de esos señalamientos que yo hice, estoy justamente en este momento trabajando ya sobre las denuncias que haremos ante la Secretaría de la Función Pública. Yo hice una evaluación sobre el Programa Nacional contra la Trata, pregunté incluso a la propia Secretaría de Gobernación a través del subsecretario Campa información específica, la cual no recibí y que además evidenciamos que no hay atención y estoy presentando evidentemente en los próximos días, principio, toda el proceso de corrupción que se ha generado para validar algo que no está funcionando. Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos que hacer cosas mucho más concretas porque el Poder Legislativo no puede ser solo un emisor de leyes sin evaluarlas y supervisarlas, que también es parte de nuestra obligación. Esto es un trabajo en equipo, como bien lo señalas. ¿Qué te parece si vienes al estudio, Adriana, y platicamos más a fondo sobre las propuestas que has puesto sobre la mesa? Con muchísimo gusto, cuando me digas, yo estoy ahí puesta. Bueno, lo agendamos en este momento. Gracias, Adriana Ávila, quien es senadora del Partido Acción Nacional. Este tema, pues, de la inseguridad.